Civil War es un cómic de 2006 escrito por Mark Millar y dibujado por Steve McNiven. La reseña va a contener spoilers, por lo que recomiendo no ver el vídeo si no quieres destriparte nada. Gracias al formato Must Have de Marvel, he podido leer por primera vez este cómic donde se recoge uno de los eventos más importantes en el universo superheroico de Marvel en los cómics. Tengo que decir que la película Capitán América Civil War es de mis favoritas del UCM y adapta la idea de este cómic, por lo que siempre he tenido la curiosidad de conocer la historia original. Y una vez leído el cómic me doy cuenta de que es un ejemplo de cómo coger el espíritu y esencia de un cómic y adaptarlo a la gran pantalla, con el contexto propio del UCM. La premisa de Civil War es interesante. Debido a un grave incidente con bajas civiles relacionados con un grupo de superhéroes aficionados y un supervillano, el gobierno decide que ya es hora de que los superhéroes estén registrados, controlados y revelen sus identidades secretas con el fin de crear un mundo más seguro, debido a la inmensa cantidad de daños colaterales que provocan en sus batallas. Esto creará un dilema en los superhéroes que provocará que se vayan dividiendo poco a poco en dos grupos: los que piensan que es correcto que los superhéroes sirvan al gobierno y los que creen que esa decisión es peligrosa y atenta contra la libertad. Rápidamente Iron Man será el representante máximo de quienes están de acuerdo con el registro e intentará convencer de que acepte esta propuesta al Capitán América, quien se opone rotundamente a esta decisión y será el líder de la resistencia de aquellos superhéroes que no están de acuerdo con esa nueva ley que será aprobada muy pronto. Me gusta mucho cómo el conflicto se va gestando poco a poco. Los superhéroes tendrán sus dudas e irán adoptando diferentes posturas en torno a este dilema. Iron Man y el Capitán América serán los representantes de estas dos visiones, donde intentarán, en principio por las buenas, acercar al otro bando a su postura. Una vez que la ley que registra a los superhéroes entre en vigor, aquellos que no se sometan a ella serán perseguidos. Desde el principio notas que a partir de ahora las cosas cambiarán para siempre y cómo es cuestión de tiempo de que esta guerra civil entre compañeros superheroicos estalle. Este cómic es un crossover donde se reúne una cantidad enorme de personajes conocidos de Marvel: Iron Man, Capitán América, Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, los X-Men y montones de superhéroes más secundarios, donde los veremos tomando decisiones cruciales e inmersos en debates y temas que se hace también el lector acerca de la seguridad, la libertad y la justicia. El cómic tiene un tono serio y tendremos diferentes giros sorprendentes, el inevitable estallido de la guerra entre los dos grupos enfrentados, traiciones y cambios de bandos. Lo interesante de esta historia es el poder reflexionar un poco sobre ambas posturas y los matices y ambigüedades que conllevan, aunque a medida que el cómic avanza, creo que la historia nos influye y nos hace percibir que el bando de Iron Man es el malo y el grupo del Capitán América es el bueno. Me hubiese gustado un poco más de profundidad en ese conflicto y dar más margen de parcialidad, pero por supuesto el objetivo de Civil War también es dejar huella en cuanto a gran evento se refiere, siendo un espectacular crossover donde tendremos, llegando al final del cómic, ese clímax que ves venir. Cientos de personajes del universo Marvel luchando los unos contra los otros en unas espectaculares viñetas donde la acción se empieza a apoderar del protagonismo a medida que avanza la historia. Tenemos momentos impactantes como Spider-Man revelando su identidad secreta en una rueda de prensa, con JJ Jameson desmayándose al conocer la noticia, momento cómico que me encantó y me sacó una sonrisa, o la muerte de Goliath, que será un punto de inflexión en el devenir de algunos personajes. Y sin duda ver al Capitán América y Iron Man enfrentándose entre sí son de los momentos más emocionantes y duros del cómic, aunque el final me dejó una sensación agridulce. El Capitán América se da cuenta del sinsentido y la locura que es la lucha que están teniendo y decide rendirse como Steve Rogers. Iron Man acaba triunfando con el mensaje de que los superhéroes deben estar controlados y no tiene apenas momentos de reflexión sobre su postura o ciertos remordimientos por lo ocurrido. Me hubiese gustado un final más imparcial, es decir, no me importa que haya un bando ganador, pero que se haga más hincapié en las consecuencias y el precio a pagar. Por supuesto, eso es el tema principal de este cómic, y todo el tiempo se ahonda en ello, pero en mi opinión es como si se blanqueara demasiado la postura pro registro en el final, teniendo en cuenta que, tal y como nos lo narran, hace que el lector instintivamente perciba ese bando como el incorrecto. Pequeños detalles que no han impedido que disfrutara de este cómic. Además, tengo que añadir que como lectura individual funciona perfectamente, siendo consciente de que es una historia que se ha ido sembrando poco a poco en eventos anteriores y que seguramente conociendo el trasfondo y el bagaje que haya detrás, la lectura será más rica. Sobra decir que se requiere al menos conocer mínimamente a los personajes y sus historias. En definitiva, Civil War es una buena historia de Marvel
un gran evento importante que reúne a los famosos superhéroes para enfrentarlos entre sí en una interesante trama donde se tocan temas políticos, sociales y dilemas importantes sin llegar a una gran profundidad, y a la vez nos ofrece unas épicas batallas entre una cantidad enorme de personajes de Marvel. Desde luego se trata de un cómic muy entretenido, espectacular y muy recomendable a aquellos amantes de Marvel que deseen ver a la mayoría de personajes de este universo reunidos en una historia crucial.